buenas noches de sábado. Bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Ya saben, la costumbre de los sábados por la noche estábamos hablando antes, antes de que empezara el programa, estábamos hablando aquí. El buen humor nunca puede estar reñido con el rigor periodístico y con la crítica acerada a quien se la merezca. Nada que ver, una cosa por un lado y otra por otro. Y desde luego nuestro compromiso siempre lo intentamos, alguna vez lo conseguimos, tengo que decir que muchas veces no, pues que aquí haya un punto de sentido del humor, de cordialidad y de guiño hacia ustedes, es decir, oiga, vamos a ver, nos hemos reído en España de tantas cosas que esta no va a ser ni una más ni una menos, va a ser lo que es materia de reír. Así hemos pensado en la estructura del programa, luego ya dependerá de nuestros invitados que la cosa acompañe. Les presento ya sin más dilación a nuestra mesa esta noche. Don José María Sánchez, diputado de Vox en el Congreso de los Diputados, jurista y tantas cosas. Catedrático. Sí. Juez. También. Eso por citar algunas de las cosas. Ahora ya, luego usted me riñe cuando sale de aquí. Oiga, no has dicho que... No, esto es una broma absoluta. Aquí donde hay caballeros se nota enseguida. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bien, no lo había visto. El verano muy bien. ¿Y tú qué tal tu verano? ¿Bien? Bueno, ya luego le cuento. No demasiado bien. Don Percival Manglano. Buenas noches. Diputado del Partido Popular y abogado. Es muy importante el tema, porque luego vamos a hablar de indultos y esto va a contar especialmente. ¿Todo bien, Percival? Todo bien. Espero contribuir con entusiasmo y algo de técnica a que nos lo pasemos bien esta noche. Te lo agradeceré mucho, de verdad. Sí, sé que lo haces, sé que sueles hacerlo. Don José Rosiñol, que además de analista político fue presidente de Sociedad Civil Catalana algunos años. Muy buenas noches. Buenas noches. El manía es que tiene usted uno. al humor se apunta siempre, luego ya lo tengo medio ganado. Por supuesto. Con don Raúl Ramírez, abogado y empresario y hombre de Bilbao, que los de Bilbao pues a veces sí, a veces tampoco. Pero lo del sentido del humor, quiero decir, muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí con ustedes, con esta magnífica mesa, que nos conocemos y sobre todo con estos telespectadores, porque con ellos es difícil no ser optimista. Y mira que nos lo ponen complicado fuera, con lo cual intentaremos, como dice mi compañero Percival, animar dentro de lo que podamos esta noche. Seguro que lo conseguimos. Con su concurso, pues muy fácil. Vamos a ello. Pensando, ¿qué ofrezco a los espectadores esta noche de sábado? Pues vamos a empezar con esta reflexión, sesuda, por cierto, una reflexión, tener un presidente del gobierno capaz de este análisis, los alemanes lo quisieran, claro. Pedro Sánchez, ¿qué dice que le faltaría a su legislatura? Vean. Si me permite la expresión, salvo una invasión zombie, creo que este gobierno ha tenido que enfrentarse a situaciones absolutamente inéditas, como es una pandemia, la peor pandemia en los últimos 100 años. Bueno. Un momento. Aquí a cada cual lo suyo. La invasión zombie empezó el día que nombró ministros. Ahí empezó la invasión zombie. ¿O es que ¿qué cree que no nos damos cuenta? Es que el hombre cree que nosotros no percibimos que algo sobrenatural está detrás de las iniciativas, por ejemplo, las de los topes, que parece que los topos nos pongan topes, que lo acaban en nada, que en fin, las de Alberto Garzón, que ahora dice que la carne si acaso sí, pero en los colegios, ¿no? O que si no, que ahora el aceite no es malo, sino que el aceite es recomendable para los colegios. En fin, la vuelta a la luz. Pero todas estas, creo que la frase era de Iván Espinosa de los Monteros. Marcianadas, pues sí, todas estas marcianadas señalan en una dirección. No eran conocidas en el mundo de la política en España, en los gobiernos de Rajoy o anteriores, no. Las trajo Sánchez. Por ejemplo, tener una ministra de Justicia, Llop, se llama Llop, se apellida Llop, que es capaz de afirmar, sin que se le caiga el peluquín, que en el metro y en el autobús la gente de lo que más habla no es de Benzema, sino de la renovación del Consejo de General. Oiga, hay que tener un papo de gran elegancia.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo, porque tenemos que estar poniendo constantemente refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos, para que la justicia pueda funcionar con normalidad. Y desde luego es una cuestión muy importante y trascendente para nuestras instituciones. Wow. O sea que en el metro y en el autobús la gente habla de esto. Oye, ¿tú cómo verías ahí? Ah, sí, porque este magistrado es un poco del PP. No, este no. No, oye, pues casi que de las asociaciones de los jueces tomáramos un par de referentes, 2 nombres para alinear esto de la renovación, ¿no? De lo que más se habla. En el autobús menos, porque yo creo que como es más noble el autobús, pues debe estar controlado por el PP y el metro por los obreros, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Es mejor alternarlo porque así pillas lo que dicen unos y lo que dicen otros. Está bien lo de la técnica de la Job, que demuestra pues que de verdad que la candidez... Luego hay otras cosas. Fue el presidente del gobierno el primero que salió con aquello de que el PP... defienda a los poderosos, a los de la chistera, a los del puro, a los que están en las tinieblas, ¿se acuerdan, verdad? Ahora ya lo dicen todos. O sea, ha llegado el argumentario, hay que acusar al PP de trabajar para los poderosos de las sombras, de las tinieblas. Cada uno va improvisando sobre la base del mismo argumentario o guión, porque aquí cerebrito poco. En fin, y esto llega a ser cansino, llega a ser... bueno, indicativo de un fin de época, dirán los más optimistas. Si están en eso, es que ya queda... No, porque en Podemos están en la fábrica y ahora sacan el tope de la hipoteca y mañana será el tope de las relaciones sexuales. Yo qué sé. El asunto es jorobar, intervenir, fastidiar. Y eso que les van viniendo bofetadas importantes. La intervención de los precios de los alquileres. Pues ha pasado un año y ¿qué ventajas ha producido a los españoles? Ninguna. ¿Han parado la subida de los alquileres? Tampoco. Entonces, pues sí, pues son cosas poco medidas, poco pensadas, como por ejemplo el engaño ese del tope del gas, ese compartido por las 2 partes del gobierno. El tope del gas será fantástico, producirá unos ahorros de 2.300 millones, decía Teresa Rivera. Sí, ya lo hemos visto. En la parte de atrás de la factura, todos los españoles. La parte que te toca, muchacho, del asunto del tope del gas. Y ahí hay una parte que es brutal, un porcentaje elevadísimo, que se suma al recibo porque esto lo pagamos a escote. Esto nadie nos lo dijo. Se nos dijo, bueno, algunos esperábamos que esto fuera con cargo a presupuestos, pero no, tampoco. Entonces, son todas estas medidas, digamos, de carácter inflamatorio. Ahora anunciamos un impuesto a las eléctricas. Ah, no, pero ahora lo vamos a conciliar con lo que diga Europa, porque, claro, lo nuestro, no lo dicen, claro está, pero es tan disparatado que lo tienen que echar medio atrás y encubrirlo debajo de las faldas de la Unión Europea. Don Raúl Ramírez. Pues es que ha apuntado usted, don Xavier, tantas cosas que yo he contenido la risa, tengo que decirse a los espectadores. Pero voy a empezar a desgranar puntos que apuntaste. Como dice, solo le faltaban los zombies, y usted ha apuntado ya, y dice, hombre, los zombies yo creo que estaba incluso antes de llegar al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, y está muy traído. ¿Qué le pasa al zombi? Pues que el zombi normalmente no piensa, es uno de los atributos que pierde, ¿no? La conciencia y el pensamiento, lo primero que se pierde. Y la segunda característica es que muerde, ¿no? Y si ahora trasladamos este concepto al gobierno del señor Sánchez, pues veremos que prácticamente se reclona a la perfección. Nos lo está diciendo un señor, cuando luego ha hablado, que se llama el símil del zombi, la culpa siempre es de los demás. Es el gran salvador de la patria, que tiene que hacer frente a todos los problemas que probablemente en España ni en Europa no han ocurrido, solo le ocurren a él. Claro, cuando usted compara los KPIs o ve los indicadores de evolución, tanto energética como puede ver económica, pues eso me parece que los que no son zombies van de una manera diferente, andan más rectos, acaban antes, les afecta menos. A nosotros no sé por qué nos afecta el doble, tiene mala suerte. Nos lo dice el salvador de la patria, un señor que entre otras virtudes y durante mucho tiempo no hace más que caerle recursos de inconstitucionalidad con todo aquello que hace. Un estado de alarma que no lo era. Dos. Reales decretos que los ha retorcido desde el punto de vista jurídico y judicial para intentar conseguir fines muy alejados de las intenciones.
donde tiene al menos, y yo todavía recordarán los telespectadores que tienen mejor ya memoria que yo, cuando este señor salía en una entrevista hablando de las puertas giratorias, que era humillante, qué vergüenza esto del PP, las puertas giratorias. Pues hombre, tienes así altos cargos enchufados a dedo en la puerta giratoria. O sea, tú no has hecho giratoria, has hecho abatible, ya directamente salta, ¿no? Sobre todo en las eléctricas. Y por ahí lo que va a acabar. La última, el señor Carmona, ¿no? También conocido de esta casa, donde ahora mismo pues, tiene un cargo por su gran conocimiento del sector energético, ¿no? Por supuesto, conseguido a mérito, no tengo ninguna duda. Pero hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia. Cuando esta señora Llopis, si lo cojo a la segunda, habla, y yo en el metro le pregunto, ¿en qué línea irá esta señora? Yo la primera cuestión que tengo, señora ministra, porque a mí me interesa. Si en esa línea de metro hablamos de este nivel de profundidad, estamos dando la solución a uno de los principales problemas que tiene la justicia en este país, desatascar el Consejo General del Poder Judicial. Y yo pregunto, ¿cuántos asesores de esta ministra los habrá capturado en el metro? Porque si ya está encontrando la solución a uno de los grandes problemas ahora mismo en el parque político, pues igual tendría que sacar de la solución. Fuera de la frivolidad, y he intentado ser ameno en estos derrames, lo que subyace todo esto es se están riendo de nosotros, de una manera clara y contundente. No te voy a decir que nos estén llamando bobos a la cara, porque creo que en un caso bobos se nos está quedando corto, sino que quieren ya ridiculizar, retorcer lo evidente. Es decir, un gobierno desmembrado, sin norte. No quiero recordarles cuál ha sido la cuota de pantalla de intervención del señor presidente esta semana en prime time. La más baja en la historia desde que se ha fundado la televisión en cualquier canal. Esto que te está diciendo, no solo que a los demás no le interesa lo que cuentas, es que ya ni a los tuyos. Porque parafraseando al señor presidente, cuando se montó el charanguito este que se ha montado de vuelta al colegio en la Moncloa, que ha llevado a sus amigos allí a que hagan las preguntas, que llevan las respuestas, que ha sido ridículo el escenario, él decía, es imposible no pararse por la calle y que de 30 personas no haya 10 del partido votar el Partido Socialista. Pues parece ser que hasta esos 10 no quisieron escucharle. Estamos ante un gobierno desmembrado, estamos ante un presidente de gobierno quemado y estamos ante un presidente de gobierno que tiene que aguantar como fuera al final de la meta. Yo, conociendo a nuestro presidente del gobierno y con todo el respeto que me merece por su trayectoria anterior, dudo mucho que si las municipales de mayo no saca un resultado positivo o medianamente esperanzador, tenga el coraje político que dice que tiene y tiene ejemplos fuera de España, el saber aguantar hasta el final. Muy probablemente, y ya sabéis que Animal es el primero que salta del barco cuando hay agua. Perdóneme una nota a pie de página, eso del respeto que le merece por la trayectoria anterior. ¿Usted se refiere a cuando copiaba la tesis? Usted la ironía mía no la pilla. ¿Se refiere a cuando las saunas gays de su suegro le pagaban la campaña electoral dentro del Partido Socialista? ¿O a lo mejor se refiere a la etapa de Playboy cuando sus padres cobraban unas asignaciones pandémicas un poco raras? O cuando las votaciones de reelección aparecían cortinas y se movían. Podíamos estar hasta mañana, domingo, hablando de esto. Es un forfait completo, ¿no? Sí, va en el paquete. Por todo ello es por lo que le merece a usted un respeto. Hombre, yo creo que cualquier español que esté en este programa y que no lo esté viendo, ante este pack, evidentemente la palabra que genera respeto. Don Percival Mangano. Bueno, yo me voy a centrar dentro del tutti frutti de barbaridades que nos ha propuesto. Me voy a centrar en un tema, que es el de la ministra Llop, de la cual, por cierto, es muy admirador nuestro amigo de Vox, que seguro que nos va a hablar grandes cosas de ella. Pero, entonces, se le podrá criticar muchas cosas a este gobierno, pero una cosa que tienen a gala es la disciplina, ¿no? Y lo de seguir consignas. Entonces, ahora mismo tienen dos consignas. Una es, somos el gobierno de la gente, ¿no? Es bien sabido que son el gobierno de la gente, dentro de esta podemización del Partido Socialista, que, en fin, igual a lo largo de la tertulia daremos más ejemplos, pero uno claro es esto del gobierno de la gente. Todos recordamos, Pablo Iglesias cuando nació era la gente, ¿no? Nosotros la gente contra la casta. Bueno, pues ahora es, la gente es el PSOE. Entonces, como digo, la ministra de Justicia dice, somos el gobierno de la gente, y la otra consigna es, hay que renovar el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, claro, ha dicho, a ver cómo uno yo estas dos cosas, que yo soy el gobierno de la gente y hay que renovar. Entonces dice, bueno, pues... ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Exacto, el metro y en el autobús. Tate, ya está. Ahora se lo voy a contar aquí toda España y se van a quedar asombrados de mi capacidad para
para unir estas dos consignas. Entonces, los esfuerzos propagandísticos que hacen este gobierno, por cierto, acabamos de conocer, ayer mismo lo conocíamos, como el presupuesto de propaganda del gobierno de la nación se ha más que duplicado en los últimos 4 años, ha pasado de 70 a 120 y tantos millones, o 140 y tantos millones de euros, es tanto que todo está supeditado a la consigna, al eslogan y al, en fin, y al titular de esa semana. Entonces, como ahora es el gobierno de la gente, pues tienen que hablar de la gente. Y esto, hago un pequeño corolario. Estuve en el debate del Estado de la Región de Madrid, que se celebró esta semana, y entonces ahí la oposición, en vez de hablar del metro y del autobús, de lo que habló es de los taxis. Entonces, y no exagero, 3 personas distintas, el del PSOE, el de Podemos y de Más Madrid, los 3 contaron en sus intervenciones del debate cómo se habían subido a un taxi y el taxista era muy de lo suyo, o sea, o de Podemos, o del PSOE, o de Más Madrid, y enemigo acérrimo de Ayuso, y Ayuso nos estaba llevando al infierno y demás. Es decir, la izquierda ahora mismo está en una situación en la que no puede encontrar aliados más allá de sus medios de transporte, ¿no? O sea, supuestos, habría que ver también si se subieron todos el mismo taxi, estos 3, o en qué metro se ha subido la ministra de la Justicia. Pero el caso es que para encontrar anécdotas y gente con la que estén hablando no se les ocurre otra cosa que los medios de transporte. Chicos, no habrá otros momentos de encontrarte con gente, yo qué sé, haciendo la compra, paseando por la calle, pues no, tiene que ser el transporte. Y en fin, francamente, difícil de creer en ninguno de los 3 casos, de los 4 casos. Me molesta enormemente que me clasifiquen dentro de ese etéreo conjunto de la gente. Los españoles, los ciudadanos, los votantes, la gente. Es como si dijeras la chusma. Moléstense cuando sean llamados la gente, cabréense, es legítimo, rebélense contra quien les llame la gente. La gente es por no decir lo otro, los españoles, o por no decir los ciudadanos. La gente, somos el gobierno de la gente. ¿De la gente o de la gentuza? Ojo con el asunto, que es bastante serio. Don José. Pues fíjate, yo te recojo tu argumentación. Yo creo que aquí hay una cosa principal, que es el lenguaje. Te dice muchas más cosas de lo que se escucha. Cuando un representante público, aquí tenemos a 2, habla de la gente, es una forma distinta de ver lo que tiene que verse un representante público respecto a sus ciudadanos. Porque al final un representante público es un servidor de la sociedad del ciudadano, no de la gente. La gente parece como si fuese una masa manipulable, que realmente solo quiero de ellos el voto y después hacer lo que me dé la gana. Somos sus clientes, tal vez. Más que clientes, ¿sabes? Porque es que nosotros, la soberanía se deposita en nosotros, no en los representantes. Con lo cual, para mí me cabrea mucho, como usted, que realmente que una ministra de Justicia, encima, hable de la gente. No, oiga, señora, usted es un servidor público que está a la orden de la ciudadanía, incluso y sobre todo de los que no le han votado. Cosa que este gobierno hace, mans y manigas, hace todo lo que puede para dividir la sociedad en 2. Los buenos y los malos, los taxistas, los no taxistas, los que van en un sitio o los que van en otro. Esta polarización extrema de la sociedad es la que está buscando para conseguir al final un escenario de ruptura a nivel general. Y señora Ayup, yo voy a ser un hombre muy arriesgado. Yo creo que esta señora comunista ha ido una o ninguna vez en metro o en autobús. Mire que lo que le digo. Pero fijaos, Moncloa, el señor Sánchez contrató centenares de asesores que están en Moncloa, que se dedican constantemente a escrutar demoscópicamente a la sociedad, se dedica a crear nuevo lenguaje, que es que realmente lo que no vemos, y esto se percibe con este lenguaje, es este Ministerio de la Verdad que no se ve, que es el que constantemente va lanzando estrategias, tácticas, maniobras de distracción, cortinas de humo, tinta de calamar. El problema a veces es que yo como ciudadano de a pie y casi como gente, que percibo es que a veces los que no somos populistas somos demasiado ingenuos y no vemos el juego al que juegan todo esto. Ellos te ponen una mina y, ostras, no hacemos más que pisar la mina que nos ponen. Hay que saber que esta gente lo que se dedica es a un juego perverso, de estratégico, de poner problemas para distraer al personal de lo realmente importante. Nos dedicaremos a hablar de no sé cuántas cosas y no de lo fundamental.
Con lo cual, yo alerto de que este ministro de la verdad es que el que realmente maneja el gobierno y el resto va detrás como hormiguitas a ver por dónde caen las migajas. Como dice el entrevistador de Pedro Sánchez. Bien, ¿no? Bien, Pedro, ¿no? ha ido bien, ¿no? Ha ido bien. Bueno, hacemos una pausa de publicidad y a la vuelta tiene la palabra don José María Sánchez. Se siente maltratado, el campo, el ganadero se siente maltratado. Legislar y gobernar desde la ciudad sin conocer el entorno es muy difícil. Ahora mismo estamos a pérdida. El cochino se come lo mismo ahora, pero claro, es que el pienso está justamente el doble. Entonces estamos en una situación crítica. Si queremos defender la ganadería, si queremos defender la agricultura, nos tenemos que desligar por completo de la Agenda 2030. Bueno, don José María. Sí, bueno, es que esta señora Llop forma parte de esos ministros que por su formación o por su experiencia profesional, sobre el papel, tendrían que ser personas respetables, honorables, pero creo que ya lo hemos comentado alguna vez en este programa, están todos los que forman parte de ese grupo, que, como digo, teóricamente serían más competentes que otros, que no forman parte de él, pues están todos como encanallados. Es decir, encanallados porque son los más leales servidores de todos los abusos y atropellos de su jefe, que es Sánchez, ¿no? Y en esto parece pues, que no son capaces de rectificar ni de tener un gesto de dignidad. Y esta señora está en esa línea terrible, ¿no? Cada vez que toma la palabra en el Congreso, sistemáticamente, Percival es testigo de ello, pues pronuncia un discurso de un mitin contra Vox, no sé. Sí, no habla nada de derecho, no habla nada de justicia y empieza a atacar a Vox. Un día nos llamó monstruos y bestias y cosas por el estilo, ¿no? Bien, entonces, esto del Consejo. Claro, es que esta señora, que no es muy inteligente, como es evidente por sus intervenciones, cree que el resto de los españoles es un conjunto de tontos, ¿no? Porque, claro, es sabido que el Consejo por sí mismo fue un error del constituyente. El Consejo del Poder Judicial, es decir, la existencia de un órgano como este es una cosa rara en el constitucionalismo comparado. Existe esencialmente en la Unión Europea, en Francia, en Italia, y en las dos naciones es una experiencia fracasada, porque, sobre todo en Italia, ya dio lugar la existencia de este órgano a lo que sucede en España, es decir, lo que se llama la lotización, es decir, que los partidos políticos se reparten los vocales del Consejo. Y el Consejo, según la Constitución, es el órgano de gobierno de la Judicatura, cuyas competencias son esencialmente sancionadoras. La Constitución no dice, curiosamente, que sea un órgano de garantía de la independencia del Poder Judicial. Eso lo dice la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Constitución no lo dice. Pero, en fin, la ley lo dice y el Tribunal Constitucional ha insistido mucho en esa línea. Claro, vamos a ver, si al final, aunque no lo diga la Constitución, las leyes y la jurisprudencia convienen en que es órgano de independencia del Poder Judicial y resulta que es un órgano controlado por los partidos políticos, pues entonces estamos ante la evidencia de que es un órgano que lo que garantiza es la dependencia del Poder Judicial de los partidos políticos. Esto es uno de los expedientes, uno de los mismos expedientes de lo que se llama la partitocracia. Es decir, que en los regímenes de democracia parlamentaria, al final hay un poder que no está regulado por los textos constitucionales o que está regulado muy escasamente, en el caso de España, solo un artículo, el sexto de la Constitución, regula a los partidos políticos. Entonces, muchísimos artículos para regular el Poder Judicial, muchísimos artículos para regular el gobierno de administración, muchísimos artículos para regular el Poder Legislativo, pero resulta que hay otro poder, que es el de los partidos, que controla dos de esos poderes clásicos e intenta gobernar y controlar el tercero, que sería el más libre frente a ese poder máximo de los partidos políticos. Y eso es lo que estamos viviendo, ni más ni menos. Ya sabemos que los partidos controlan el poder legislativo, ya sabemos que los partidos controlan el poder ejecutivo, y ahora lo que vemos es que estos señores, esta
gente, o que yo antes he llamado indirectamente canalla, porque he dicho que quienes forman parte de ese grupo están encanallados, pues han decidido que también es molesto que haya un órgano o un poder de los tres clásicos que actúe con independencia. Y ahí, pues esa disputa larga, falsa completamente, acerca de si ahora hay que hacerlo porque ya ha vencido el mandato o no hay que hacerlo. El PP vacila, ahora parece que está firme en no acceder a las peticiones de renovación, y además ahora la cosa se envenena aún de modo superior, porque claro, la renovación del Consejo es lo que permite renovar 1/3 de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y esa renovación por 1/3, si resulta que se renueva el Consejo del Poder Judicial, dará lugar a que, en lugar de haber en este momento 4 magistrados, de los cuales no todos ellos responden a la disciplina PSOE, me refiero al Tribunal Constitucional, si esa renovación se produce en los términos en los que lo quiere el PSOE, va a dar lugar a que haya 3 magistrados que respondan a disciplina PSOE e hipotéticamente uno que responda a disciplina PP. Hipotéticamente. Sí, sí. Con lo cual se vence totalmente del lado del gobierno el Tribunal Constitucional, y ya pues es el enésimo expediente de la partitocracia. Es decir, que un órgano de garantía de la constitucionalidad de las leyes, que es un órgano importantísimo en cualquier ordenamiento jurídico de corte democrático liberal, pues está controlado por un partido político. Y esta es la situación. Y quien no lo quiera entender y no lo quiera ver, pues simplemente se está poniendo una venda no sobre lo que está sucediendo ahora, lo que ha sucedido en España desde 1978. Este es el salvemos al soldado Pedro, porque el soldado Pedro de donde recibe balas es del Tribunal Constitucional, de ningún sitio más. Por cierto, me pasma la habilidad en alterar el significado de las palabras y también el significado de los hechos. Por ejemplo, dice el gran artífice de las maneras de hacer en el Congreso, Pachi López, no. Lo que nosotros hemos puesto a las eléctricas no es un nuevo impuesto, a los bancos no, es un gravamen. Usted que ha sido consejero de la materia, Percival Manglano, ¿usted percibe alguna diferencia entre el término gravamen y el término impuesto? Bueno, pues yo le invitaría al señor López a que entre en la página web del diccionario de la Real Academia Española, escriba gravamen, y lo que encontrará, la primera palabra para definir un gravamen es impuesto. Impuesto, claro. Impuesto, tasa o otra que grava en fin. Con lo listo que era el padre de Pachi López, pues para lo que hemos quedado. Qué cosa más terrible, ¿eh? Bueno, se llamaba Lalo López y en su tierra decían el hijo Lelo de Lalo para significar a Pachi. Bueno, no solo las palabras, también las concepciones de las cosas. Resulta, cuando la inflación mejora, hay que tener buena memoria, pero yo me acuerdo de cuando la inflación mejoraba de un mes para otro, se daban codazos. La Calviño decía que era gracias a, los de Podemos decían que era gracias a, Sánchez decía que era gracias a él, bueno, codazos. Ahora la inflación empeora. Mes a mes, llevamos 3 meses por encima del 10%, y también cantan como un bien afinado orfeón, casi el Donostiarra. Los motivos exógenos, todo es causa exterior. Se lo va a contar, por ejemplo, tengo 10 o 12, Teresa Rivera, que es la más desagradable contándolo. Ministra, para trolear a los españoles, por lo menos hay que tener una cierta sonrisa, hay que ser un poco cachondo, ¿no? Lo suyo es que, además de troleo, es triste. Es triste. Bueno, podía haber dedicado un poco el tiempo la señora ministra Rivera a contarle a los españoles que esta octava maravilla, que era el tope del gas, iba a ir sobre sus espaldas, ¿eh? No, hemos conseguido un ahorro desde que estamos nosotros. Bueno, la diferencia con otros países es brutal. Luego iremos a esto. No, lo que le iba a decir rápidamente es que sí que ha sonreído una vez esta semana la señora ministra. Y es cuando a su marido le han llevado del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia a la CNMV con un puesto asegurado de otros 6 años. Ahí yo creo que sí que sonrió. Apellido Bacigalupo. Don Raúl,
Pues ahí seguimos, ¿no? Entonces, yo voy a coger una frase que ha dicho la ministra, que dice que para ella es fácilmente entendible, o concreto ha dicho que se entiende. Y yo le digo, sí, señora ministra, entender se entiende, lo que pasa es que no se comprende. Porque entender lo podemos entender, porque es evidente, hablamos castellano o español, igual que usted. Ahora, la comprensión de lo que usted dice ya hay que llevar a un nivel superior, un estadio más allá, ¿no? Fíjate, qué argumento más falaz y más cutre, porque al final estamos hablando ya de gente, estás hablando ya con un lenguaje cutre, ¿no? Se espera un poco más de un representante político. Ella está hablando de la inflación, está hablando de la cadena transversal, de cómo se transfiere de los procesos a producto, tal. Y digo, muy bien, oiga, y si hacemos un... No estoy hablando para gente muy evolucionada, vamos a meternos en primero, segundo economía, tampoco hay que pedir mucho más. Yo ya acabé la carrera con un ministerio y ya abandoné hace mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿y si nos quedamos en la subyacente? O sea, si nos quitamos todo el halo, toda la puesta en escena que has montado y nos vamos a la subyacente, igual tu argumento ya ni se entiende ni se comprende. Y luego te van a ir al siguiente, que es el que estamos hablando, y dicen, no, hombre, es que en Europa, oiga, vamos a Europa, a la subyacente. ¿Por qué España tiene un problema de inflación endémico mucho más alto que el resto? Pues será, probablemente, porque los indicadores que tenemos que trabajar no estamos trabajando. Estos gravámenes que tanto nos cuestan o que tanto nos gustan, el efecto en la economía española es diferente a la europea. Por desgracia, en España no tenemos una industria, o no tenemos una potencia industrial que deberíamos haber desarrollado en estos años de gobierno y pretéritos, y estamos muy condicionados a dos sectores muy concretos. Drivers que reducen el consumo y reducen la inversión y por tanto la contratación hacen pues, que toda la cadena española cambie y en Europa el efecto sea el contrario. Lo segundo, ¿por qué los españoles estamos en tasas de ahorro récord? Porque tienen miedo. A usted le parecerá que no. Yo voy en otra línea de metro. Voy en las de los españoles. No va en la de Moncloa, ¿eh? No, yo voy en la normal, en la de españoles no zombies, los que nos levantamos a las 7 de la mañana, trabajamos e intentamos sacar el país adelante. Voy en esa. Cada año más poblada, bueno, depende del día, ¿no? Y en esta línea la gente se preocupa de otras cosas muy diferentes, del coste de la vida, de la seguridad, no están hablando. La seguridad en la gran ciudad de España se ha disparado. Estamos absolutamente en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, con unos delincuentes ya habituales y una falta de protección de esa sensibilidad, del coste de la vida, de las hipotecas, de la estabilidad laboral, de la familia. A mí me hablan de todo esto y yo no creo que sea un tío raro. No me hablan de otras cosas. ¿Qué ocurre? Que, como decía mi compañero, ese ministerio que lo he bautizado de la verdad, yo le llamo el ministerio del relato. ¿Por qué? Porque todo el castillo de estos señores se sustenta en ese misterio del relato. Y habló el compañero Lalo de Montesquieu. Montesquieu se levanta, se vuelve a enterrar de golpe, ¿no? Porque hace años que ya no estos señores, sino también los anteriores, se han cargado la separación de poderes en España. Hablamos del efecto del judicial con el ejecutivo y yo metería el cuarto poder fáctico, ¿no? Los medios de comunicación. Este ministerio de relato se basa en adoctrinar. ¿Qué es lo que se está haciendo? Y para poder adoctrinar una sociedad tienes que hacer dos cosas. Un storytelling que tú te inventas a través del ministerio y un speaker, un altavoz, perdonad la cursilería, un altavoz que amplifique mi mensaje, que son los medios de comunicación que estoy financiando. Y al mismo tiempo contar la película de que estoy por la gente. ¿Por qué cuentan la película de que estoy con la gente? Ellos son conscientes, desde el ministro, cualquiera de ellos, al presidente, que socialmente están despegados. No hay un solo evento donde no se les silbe, se les pite, se les insulte, cosa que no apruebo, se les reproche, cosa que va en el cargo. Y hasta ellos mismos saben, porque ha habido ministros que lo han exteriorizado, donde se sienten muy incómodos y prefieren quitarse el medio. No les gusta la cercanía a la gente porque la gente no los quiere tener cerca porque dice a la cara lo que piensa. Por tanto, este ministerio del relato, coordinado con los medios de comunicación, al final solo persigue una cuestión, adoctrinarnos. Y lo que la sociedad civil tiene que ser es libre de manos o al menos de pensamiento. Con lo cual, esa es la línea que unirá o el menor común de todo lo que están intentando hacer ahora. Cuando este gobierno empezó a presumir de la excepción ibérica, el tope del gas, no se nos dijo en absoluto, nadie nos dijo, uno, que habría que compensar a los que producían electricidad quemando gas, centrales de ciclo combinado. Dos, tampoco se nos dijo que eso lo pagaríamos, el coste de esas compensaciones lo pagaríamos a escote. Como siempre pasa cuando esto se trata del recibo de la luz, ¿eh? Hay déficit de tarifa, bueno, pues ya lo repartimos y en 20 años lo pagamos.
no es el momento, en absoluto, es el peor momento para asumir más piedras en la mochila de lo que lleva el sufrido contribuyente como recibo de la electricidad. Ya está bien. Bueno, pues pasaron meses y meses, se nos contó que Europa iba a copiar el plan del tope del gas porque les parecía sensacional, no lo hizo. Se nos dijo que se nos ocultó, pero aquí se lo contamos desde el minuto cero, que a Francia le venía esto fenomenal porque compraba electricidad sin pagar lo que los españoles pagamos con nuestro esfuerzo, la compensación a los que producen energía quemando gas. Y Portugal también, por cierto. Bueno, y al final resulta que anteayer, por fin, el presidente del gobierno dice que, bueno, sí, es verdad que en los recibos hay una pequeña cuota que la semana pasada traje aquí un recibo, y algunos se acordará, 5.200 euros de gasto energético, 4.680 de cuota parte que tiene que pagar el contribuyente ese, porque es proporcional al consumo que uno hace de energía, lo que le toca poner a él del esfuerzo que se nos requería. Ahí tienen la factura, por si alguno no vio el programa de la semana anterior. Cargos normativos. Masiva. Ahí el IVA, por supuesto, hay que encima del IVA hay que enriquecer a la señora Montero. Quiero que vean el momento y la forma en la que Pedro Sánchez reconoce que eso es un esfuerzo que tendremos que hacer nosotros. O sea, el gran éxito del gobierno es que lo pagamos nosotros. Eso, desde luego, en el mundo trilero es un avance. Y es evidente que esa incertidumbre energética pues también se traslada a los precios, lo estamos viendo en la factura de la luz, y el Gobierno de España ha batallado en Europa para tener una excepción ibérica que nos permitiera fijar un límite al precio del gas que genera electricidad en nuestro país. Y es verdad que muchos de vosotros habéis recibido en la factura de la luz una cosa que dicen las eléctricas, que es la compensación del Gobierno de España por el mecanismo ibérico. Es cierto, estamos pagando un poco más, pero si no existiera ese mecanismo ibérico, los hogares en España estarían pagando el triple. ¿Pero qué dices? Es cierto, un poco más. Volver a ponerme la factura, porque hay que insistir. Matemáticas sí, algunos sabemos, ¿eh? Está bien la broma. Vamos a ver, esa cosa que hacéis para poner en grande lo que es el sumatorio de este recibo. Bien, de 5.200, 4.190 y algo, ¿eso cuánto es? El 76%. Sí, exactamente. Una pequeña parte, ¿no? Exactamente. Claro, una pequeña parte, claro que para el salón de toreo de los 50 sombras de Sánchez que reúnen y les cuenta una historia, una milonga, pues puede que cuele, pero que yo no quiero que para ustedes cuele. Ustedes tienen que saber el trilerismo de uno que propone unas soluciones, que se pone 10 medallas como si fuera el mago Andreu, y resulta que al final al 76% a pagar los españoles y encima el IVA. Hay una frase mítica de los hermanos Marx, de una película que ahora no recuerdo cuál es, que es: ¿usted a quién va a creer? ¿A sus propios ojos o a mí? Pues se adapta perfectamente a la situación en la que estamos. Es decir, ustedes, señores televidentes, ¿a quién van a creer? ¿A Pedro Sánchez o a la factura que reciben de la luz en casa? Las eléctricas han puesto... Las eléctricas... Entonces, claro, tiene que creer a Pedro Sánchez, ¿verdad? Porque la factura no debe ser la realidad. La realidad es lo que le dice Pedro Sánchez que es la realidad. Pero yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo su capacidad de relato, como dirías, o de propaganda, pues les hace meterse en ciertos atolladeros. Porque vamos a ver, cuando el gobierno nos dijo va a haber un tope al gas, eso todo el mundo, ¿qué entendemos por tope? Bueno, pues que el precio llega hasta cierto punto y de ahí no sube. Es decir, que se habían topado los precios de alguna manera y que por lo tanto no íbamos a pagar más. Y que alguien pagaba la diferencia. Bueno, esa es la clave, alguien. Claro, alguien. Claro, es que en las sociedades, cuando decimos alguien, decimos, pues chicos, será el del vecino del quinto, ¿no? Pero yo no. Pero resulta que alguien siempre somos nosotros. Y entonces, claro, el tope no es un tope, es una subvención. ¿Y cómo se paga esa subvención? Pues precisamente con estos cargos que se nos incluyen en las facturas. Se nos ha vendido una cosa, el relato era ese tope, pero resulta que no era un tope, que era una subvención. Y así se entiende mejor algo que llevamos diciendo desde hace meses también, que es que gracias a esa subvención
los franceses están importando electricidad subvencionada por nosotros en esas facturas a un precio muy inferior que nos puede costar hasta 1.000 millones de euros al año a los españoles, porque estamos subvencionando las fuentes de energía. Y los franceses, claro, se están aprovechando diciendo, entre comprar nuestra energía en Francia y comprarla a los españoles, que nos sale más barata porque son tan insensatos, que la subvencionan ellos, pues chicos, la compramos a los españoles y así nos va mucho mejor. Yo, en legítima venganza, como sabe usted que estuve trabajando en París un tiempo, llamo a un amigo que tengo allí que se llama Pierre a las 3 de la mañana y le digo, ¿puedes poner un rato la luz que pago yo? Pero eso sí, lo despierto cada día a las 3 de la mañana, que es la justa venganza de lo que me deja Sánchez, si ya no me deja nada más. Hablando de las eléctricas son muy conniventes, ya saben que dependen del BOE, de la tarifa regulada, de que les acepten el déficit tarifario, por ejemplo, o la compensación por el cierre de no sé qué. Hemos pagado todo eso tantos años que no lo sabemos de memoria, da igual. En el recibo, unas eléctricas que han estado haciendo doble fiscalidad con el IVA y con el impuesto de la electricidad que sumaban antes de descomponer la factura y sacar el IVA aparte. Bien, esas eléctricas en el recibo, cara A, ponen cargo normativo. Cargo normativo, sí. ¿Normativo? ¿De qué, Moreno? Normativo. Y luego cuando vas a la parte de atrás aparece la verdad, muy abajo, letra muy chiquitina para que no se vea. ¿Cómo dice el recibo? No quiero mentir, ¿eh? Vamos a ver, el recibo de la derecha es la cara B del original del recibo. Y ahí lo que dice es por el cargo de la tasa que nos corresponde a todos, a Escote, a Pachas, de lo que tenemos que abonar a los del recibo del gas. Hombre, pues, ¿qué quieren que les diga? Las eléctricas más bien juegan a favor de lo que pretende el gobierno que a favor de lo que les impone el gobierno. Señor. Esto, yo antes me gustaría de continuar, desgranar una argumentación, recomendar al señor diputado del PP que no sea tan exigente con el señor Pachi López, eso de ir a leer la RAE, no lo veo capaz. Ya, va a confundir, va a buscar otro concepto y la vamos a liar todavía. Dejémoslo tranquilo. Me he pasado, ya sé que me he pasado. No, él es muy obediente. No era el único que insistía en la diferencia entre impuestos y gravámenes. Esto viene en unas notas, un día les voy a traer una para que lo vean, se llaman argumentarios. Hay un tío que las escribe a las 7 de la mañana y se las manda a los que tienen que pillar en los medios de comunicación. Eso es lo que explica que la misma frase se repita en un informativo con dos bocas diferentes, dos parlanchines diferentes. Es muy común en la vida política española. Entonces, Teresa Rivera, es muy interesante observar cuál ha sido su argumentación. Ha dicho, con las medidas del gobierno, reducir. Acto seguido, o estabilizar. Reducir y estabilizar, en mi pueblo, no es lo mismo. Una cosa es reducir y otra cosa es estabilizar, que no crezca más. Y acaba diciendo, y esperemos que la cosa vaya bien. Esto no, ministra. Estamos hablando en un momento de máximo problema económico y dice que podemos reducir o estabilizar o veremos qué pasa. Esto, además en TV3, ¿sabes? En la televisión catalana. Cuando hace no mucho, me parece que hace un par de días, el Banco Central Europeo nos ha comprado 75.000 millones de euros de deuda pública española para evitar que aumente la prima de riesgo. Estamos entrando en un terreno complejo a nivel macroeconómico y tenemos una señora que nos dice que a lo mejor la cosa va bien. Y finalmente, el tema del Ministerio de la Verdad es que cada vez esto se parece más a 1984 de Orwell. ¿Sabes? El Ministerio de la Verdad era el de la propaganda, el de la guerra era el Ministerio de la Paz. Es la inversión de la realidad del lenguaje cada vez es más profundo. De aquí nada, veremos cómo nos llevan a centros de reeducación para el neolenguaje, para el lenguaje inclusivo, para el comportamiento personal. Con lo cual, lo que subyace a todo esto es un plan de ingeniería social para cambiar la mentalidad de los españoles. Y ese realmente es el problema que tenemos. Bien, bueno, os estáis quejando mucho de todas estas afirmaciones estúpidas y claramente propagandísticas de miembros del gobierno y otros dignatarios socialistas, pero yo vuelvo al principio del programa. Yo creo que es que creen que el conjunto de los españoles es un conjunto de tontos. A día de hoy, yo no creo que nadie, incluidos sus votantes, crea prácticamente nada de lo que dice ni Sánchez ni sus ministros. Lo digo sinceramente. No creo que la mayoría de los votantes del Partido Socialista o de Podemos crean lo que dicen los ministros y desde luego lo que dice el presidente del gobierno. Otra cosa es
que entre los electorados de estos partidos haya muchas personas de un perfil ideológico muy caracterizado, muy neto, y a pesar de que sepan que lo que dicen no es verdad, vuelvan a votar por estas opciones políticas. Ahora bien, el Partido Socialista, no tengo ninguna duda, y no por las encuestas, aunque las encuestas dan una orientación que indica esto que voy a decir, pero por mi impresión de la valoración de la situación, de la reacción de los españoles, del sesgo que van tomando los medios sobre esta cuestión, la situación del gobierno, el Partido Socialista está en su suelo. Esto, para mí, no admite duda. Y la realidad probable, que no puedo hacer una estimación más aquilatada del asunto, es que está en el subsuelo. Subsuelo, lo que ellos consideran subsuelo, es el 22 o el 23% del voto. Bien, por lo tanto, esto no se lo cree nadie. Esto significa que este señor, a día de hoy, está derrotado, desde el punto de vista electoral. Está derrotado, claramente derrotado. Pero claro, su mandato no ha concluido. Y ahora, y termino, voy a hablar brevemente de la inflación en relación con lo que ha dicho la ministra Rivera en razón de los precios de la energía, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver, datos de Eurostat, 16 de septiembre de 2022. La inflación anual en la zona euro es promedio del 9,1%. El 10,1% en toda la Unión Europea. Bien. Por países. España 10,5. Su índice de inflación anual, es decir, agosto de 2022, luego contados los 12 meses de septiembre de 2021 a agosto del 22, está por encima de la media de la zona euro y de la Unión Europea. Índices de inflación anual de otras naciones que pudieran considerarse homogéneas con nosotros, con España, y a las que tendríamos que aproximarnos. Francia, 6,6. Y no lo digo de modo laudatorio del señor Macron, que es un gobernante al que no puedo soportar, pero el dato es este. Alemania, 8,8. Irlanda, 9. Italia, 9,1. Portugal, 9,3. ¿Y quiénes están por encima del índice español de 10,5, insisto, superior al medio de la zona euro y de la zona y de toda la Unión Europea? Pues Grecia, Eslovenia, Croacia, Rumania, Eslovaquia, Bulgaria, Lituania, Letonia y Estonia, etcétera. Las grandes potencias. Las grandes potencias. Claro. Aquellos que por lo demás siguen siendo beneficiarios netos. España, como ya hemos dicho también en alguna ocasión en este programa, hace 3 ejercicios que oscila de forma no significativa entre Estado ya contribuyente y Estado beneficiario. Es decir, recibe aproximadamente lo mismo que aporta la Unión Europea y tiene estos índices macroeconómicos espantosos. Y concluyo, dato de ayer de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido, para hablar de otra economía importante europea que no está en la Unión Europea, 9,9, el denostado señor Johnson. Vamos a ver, esto es un dato técnico que sería complicado discutir habida cuenta de la fuente, que es Eurostat y la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido. Pero este dato técnico corresponde perfectamente al sentimiento de los españoles, que saben que este gobierno es un desastre en materia económica. Y luego están las cuestiones de sus políticas legislativas y otras de tipo moral, que son claramente disolventes, y su debilidad en materia de integridad nacional por su compromiso con los independentistas. Bueno, estaba yo pensando el careto que se les va a quedar a estos chicos de Eurostat ahora cuando reciban una rectificación del Instituto Nacional de Estadística, donde hace un mes echaron por díscolo al director y pusieron a una mucho más amable, que ha corregido a mitad de septiembre en medio punto el crecimiento del Producto Interior Bruto de España del año 21. A ver cómo ahora encajan eso en el Eurostat, que cerró en marzo esta estadística con otros datos ofrecidos por el mismo organismo de España, Instituto Nacional de Estadística.
Me temo que esto lo van a arreglar, lo de la inflación, vamos a estar en media. Nada, así que esta señora ya ha hilvanado lo del PIB, la nueva jefa del Instituto Nacional de Estadística, ahora le toca lo de la inflación, porque los datos no pueden contradecir a doña Nadia Calviño, donde se ha visto. ¿Para qué están los tíos que organizan esto del INE? Pues como... ¿Pero de qué? ¿Quién manda en la Fiscalía? Pues eso. ¿Quién manda en el INE? Pues eso también. Vamos a publicidad. ¿Cómo trata la izquierda a los inmigrantes, a los pobres inmigrantes? Ahí los ponen. Madre Tanto mía. trato humanitario que dicen que tienen con ellos. Se hacen la foto cuando llegó el Aquarius hace 8 años y han desaparecido todos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Ribó y del Partido Socialista, el Gobierno Social Comunista? Está modificando en este mismo instante para que los privados no paguen esta infraestructura. O sea que hoy alguien que tiene mucho dinero va a brindar con champán por la decisión del Ayuntamiento. Porque le está exonerando de 60 millones de euros. ¿Y esto lo hace la izquierda también? Eso es lo que hace la izquierda. Puede ser que la obsesión por la mentira de los miembros del gobierno de Pedro Sánchez nos conduzca a la melancolía. Lo podemos discutir. Ahora, no me discutirán que es obligación del periodismo de raza y de rigor de este país ponerla al frente de sus contradicciones, como les gusta decir a los marxistas. Bien, explicación de Sánchez solo para acólitos. Estos que selecciona el gabinete de presidencia, tengo el carnet, soy de Alcobendas, yo soy secretaria de no sé qué, pase, siente en primera fila. Esto que lee, porque lo lee, hay unos teleprompter transparentes fantásticos para esto, aquí no, pero él sí lo usa. Ahí le ponen, gracias Almudena por tu observación, y ves que los ojillos van siguiendo la línea del texto. Gracias Almudena por tu sugerencia. Mira, precisamente mañana en esta sala de aquí detrás vamos a probar eso que tú señalas. Vas a quedar muy satisfecha, Almudena. Recuerdos a la asociación local del partido cuando vuelvas al gobierno. Bueno, esto es como es. En una de esas explicaciones, claro, está relajado y por la boca muere el pez. Y entonces dice cosas como esta. Porque frente a la congelación de las pensiones del Partido Popular, nosotros hemos subido de media 110 euros al mes a los pensionistas su jubilación y hemos blindado por ley para que ningún pensionista nunca más pierda poder adquisitivo en la revisión anual. Este es el momento en el que a los pensionistas se les cae el taca-taca, les deja de funcionar el sintrón, están todos encantados. Pedro. No voy a hacer un comentario más sobre esto. Quiero que escuchen al que congeló las pensiones en mayo del 2010. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Bueno, está embravecido aquí don Percival Malgrano. Claro, es que la falta de vergüenza de Pedro Sánchez es tal que se olvida que él era diputado en el momento que Zapatero anunció esa congelación de las pensiones de los pensionistas. Y, por cierto, después hubo que votarlas. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? ¿Votar a favor? Y entonces dice, no, que fue el PP el que congeló las pensiones. Pero si fue Zapatero con el voto de Pedro Sánchez el que lo hizo. Raúl. No, pero es que no solamente lo que dice que es verdad, porque eso es compañero Percival tiene buena memoria histórica, pero todos tenemos pero es que nuestro presidente total. Lo que tiene es un concepto de divinidad. Me acabo de dar cuenta ahora, porque mira la segunda frase que ha dicho. La primera está clara, la segunda es: y blindaremos para que nunca más se pierda poder adquisitivo conforme al IPC. ¿Cuántos años pretende estar este hombre en el gobierno? Porque esto es el poder blindar de futuro dependerá en tanto en cuanto los gobiernos futuribles decidan no modificar las bases. O sea, usted no tiene ninguna capacidad de blindar más allá de lo que hace hoy, en la medida en que no hay un pacto de Estado y ni por esas. Entonces, claro, ya la soberbia de una persona que, como bien dice, se notaba relajado, pero tan relajado que es que se ha visto en el más allá. Entonces, a mí no me preocupa ya tanto que no tenga ese efecto memoria cortoplacista porque, a ver, cualquier persona que conoce bien a nuestro presidente sabe que la fidelidad a la verdad no está en sus atributos. No la ha estado nunca, entonces yo tampoco le puedo reprochar que sea lo que es. Ahora, que ya nos esté volviendo a engañar, ¿vale? Con ese juego de tablero diciendo, no,
tranquilos, que es que además mientras esté yo o no esté, vosotros nunca vais a poder adquisitivo. Oiga, la mejor forma que usted, acto seguido, ¿qué hace? Vamos a revisar las cotizaciones, las bajamos 10 años más, para que cada español no solamente no gane, sino pierda 200 euros. Eso es la coletilla que se le ha olvidado aquí. ¿Qué es lo que acaba de hacer? En las cotizaciones de 25 las metemos a 35 y como es la vida media, y lógicamente lo normal es que las personas a medida que evolucionan... Es lo que pretende hacer. No, es lo que va a hacer. Porque esto lo va a hacer. Es una opinión que usted y yo compartimos, pero es que Escrivá, si no producimos una disfunción en el espectador tremenda. Escrivá todavía está en la fase de negación. Bueno, pero usted mire, el señor Escrivá, y tiene nombre que viene al caso, un discípulo puede estar en la fase de negación de la verdad, pero cuando hay un gurú y un vidente, él ve mucho más que nosotros. Es el Consejo de Europa, dirá. Sí, claro, entonces pretender, y lo pongo en contexto por eso, porque es que es gracioso, o sea, en el pasado dijo una cosa, en el presente dice otra, y acto seguido ejecuta la tercera que va en contra de la primera. Con lo cual, como decían los hermanos Marx, yo ya no sé de qué creerme, ni lo que veo, pero tampoco lo que oigo. Es que precisamente yo creo que nuestro presidente, nuestro ínclito presidente, que va a trascender en la historia, él se ve que se trasciende. Bueno, y si yo fuese mal pensado, creo que esa trascendencia es en forma del primer presidente de la Tercera República Española. Por ser mal pensado, o por decir alguna cosa. Pero yo creo que cada noche se despierta con sudores y terriblemente preocupado por la imagen de Zapatero. Él se ve como Zapatero, que alguien le obliga, a ver si a Xi Jinping en vez de Hu Jintao, en vez de Obama. O sea, él se ve en la tribuna diciendo recorte, congelación, porque se ve. Yo creo que le preocupa. Y fijaos, esto de los pensionistas, que es una pamema, que esto al final no se lo cree nadie, es síntoma directamente de su preocupación. O sea, es un animal herido porque ve precisamente que está a nivel electoral va mal, pero ojo, estamos hablando de un señor que perdió unas primarias, que hubo una cortina, que se corrió, todo esto que ha ocurrido. Puede pasar cualquier cosa, con lo cual yo pongo alerto a los partidos de la oposición que la cuestión no es quién gana, quién pierda, es si puede sumar un diputado más para gobernar. Esa es la, aunque saque 22 o 23%. Bueno, esa es la gran cuestión. Mientras no saque a las calles a los zombies, que los tiene de momento contenidos en la habitación de aquí de la derecha de Moncloa, que le enseña Almudena, pues todo va bien. Ahora, no siempre miente, ¿eh? Cuando le conviene y le interesa por algo, saca la verdad y la dispara, aunque sea en una entrevista cómoda como la del tal Fortés en Televisión Española. Hombre, ya se habían subido a la moto, perdón por lo de la moto porque es Echenique y no está bien lo de la moto, Echenique tal puede dar a confusiones, no. La cuestión del tope a las hipotecas, tuvo que salir como los porteros del balonmano a cubrir puerta y Pedro Sánchez hizo bien, está bien, un golpe de realidad siempre viene bien, aunque vaya uno en moto. A ver, los topes a las hipotecas no están permitidos en el Tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en ese ámbito de que el endurecimiento de la política monetaria, necesario por cierto, para de alguna manera controlar desde la política monetaria la evolución de la inflación, pues no se traslade a un aumento de las hipotecas que evidentemente pongan mayores dificultades a unas familias que ya están sufriendo y mucho el alza de los precios. También es cierto, y esto es lo que me gustaría compartir con los telespectadores, que eso explica el que el Gobierno de España haya propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios, y subrayo, extraordinarios, de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras. Bueno, el impuesto es sobre los ingresos, no sobre los beneficios, que ya te estás ahí cubriendo ante lo que pueda venir. Y estaba a punto de poner rodilla en tierra, no lo he hecho porque no sé si podría luego volverme a poner de pie ante don José María Sánchez. ¿Qué dice este del Tratado de la Unión Europea que prohíbe topar las hipotecas? ¿Pero se habrá leído este tío el Tratado de la Unión Europea alguna vez? Pero vamos a ver, pero ¿cómo se puede ser tan burro de pensar que un tratado como el de la Unión Europea puede regular una cuestión de detalle como el precio de las hipotecas? Es decir, el interés que se paga por un préstamo hipotecario. Este señor no sabe lo que dice tonterías. Lo único que puede ser es que, claro, haya un óbice fundado en la libertad de empresa o en el respeto al contrato entre partes, o el derecho de propiedad, porque si el banco te presta dinero, pues en fin, la propiedad de ese dinero se traslada y por lo tanto se está limitando el rendimiento que a esa propiedad se le pueda atribuir mediante un pacto con el cliente.
No, en fin, no tiene mayor importancia. Es que me parece que es un señor que ya, por decir tonterías, es capaz de decir las más selectas. Pero insistiendo sobre el gravamen o impuesto de las eléctricas, es que esto es el sanchismo en estado puro. Y además es que ha ocurrido esta semana. Nos trae al Congreso de una manera absolutamente surrepticia, es decir, a través de una proposición de ley, sin que tenga que tener informes del Consejo de Estado ni de la Secretaría de Estado de Hacienda, es decir, como si lo hubiesen hecho los partidos políticos, una ley para imponer un impuesto a las eléctricas y a los bancos que gravaría los ingresos en particular de las eléctricas. Y entonces, al cabo de 2 días, sale la Comisión Europea y dice, nosotros proponemos un impuesto sobre los beneficios de las compañías eléctricas. Sobre los excesos. Exacto. Y podemos entrar un poco más en detalle y merece la pena hacerlo. Es decir, vamos a ver qué beneficios han tenido en los años pasados y todo aquello que esté por encima de un 20% de incremento. Natural. Exacto. Vamos a hacer, la tasa será de 1/3 de eso que esté por encima del 20%. Es decir, es algo muy matizado, muy estudiado y técnicamente... Para que nos entiendan todos. Sobre los ingresos de las compañías, cacho, así. Sobre el exceso de beneficios de las energéticas, cacho, así. Si no importante a nivel conjunto, 140.000 millones. Pero claro, es que lo de aquí... Y entonces, viene la entrevista con ¿qué tal bien? ¿No? ¿Cómo le dice Jorge? Bueno, bien, tal. Jorge. Y sale Pedro Sánchez y dice, no, nuestro impuesto era sobre los beneficios. ¡Mentira! Mentira, si habías dicho sobre los ingresos, pero claro, es que su forma de entender la política es... me han corregido y entonces yo voy a decir que siempre había dicho aquello que me han dicho que tengo que hacer. Mentira. Hablabas hace un momento sobre el congreso este famoso del PSOE, de las urnas y demás, este de octubre de 2016, y me ha pasado delante el editorial del País, del 1 de octubre de 2016, que me había olvidado de él, del País, del País. Hombre, es que si usted se acordara del editorial del País del 1 de diciembre es que lo he leído del 16, estaría... Y define, yo creo que es la mejor definición que he encontrado de Pedro Sánchez hasta la fecha. Un insensato sin escrúpulos. Oye, un insensato sin escrúpulos. Es que es exactamente eso, Pedro Sánchez. El País lo sabía en 2016. Ahora, claro, por distintas razones, ahora loa y en fin, le hace subir a los altares a Pedro Sánchez. Pero es exactamente eso, Pedro Sánchez, un insensato sin escrúpulos. Se refiere al País, que se acabó con todo el equipo del País de 2016, cambió con toda la cúpula, todos los directivos, todos los jefes de... En cuanto llegó al día siguiente de ser nombrado presidente del Gobierno, cambia la dirección del País. Ahí está la clave también de lo que está ocurriendo, el control de los medios de comunicación que alertaba, y no fue casual. Como luego me voy a meter un poco con las nuevas propuestas políticas de Feijóo, voy a las que me gustan. Las voy a poner primero. Y en esto hay que decir que bueno, pues está el hombre en eso y en eso tendría que estar todo el día. Nada de cara a cara, sino que no te saquen de ahí. Hay que bajar el IRPF. Es verdad que los que le hacen el papelito le han escrito deflactar, que la gente le entiende mucho menos, y él va deflactando. Pero es bueno que el líder de la oposición esté ahí en esa zanja con el pico y con la pala, con ahínco, todos a una. Ojalá se sumaran todos, por lo menos alguno incluso de la oposición, porque si no se baja el IRPF, no se va a contener la inflación. Y eso está bien que el líder de la oposición lo lleve como estandarte. Hemos bajado el precio, el IVA de la luz, el IVA del gas, y tenemos que pensar en una reducción del IVA de los alimentos en aquellos casos en los que afecte a los principios y a los elementos básicos de la cesta de la compra. Por tanto, son dos planteamientos. El uno, devolver a la gente lo que ha pagado de más en el impuesto de la renta, y después estudiar con detenimiento alguna posibilidad en la bajada del IVA de alimentos básicos de la cesta de la compra. Las dos cosas me parecen razonables y buenas, positivas para el conjunto de la sociedad española. Raúl. Hombre, me parecen, aparte razonables, es que son lógicas, ¿no? O sea, si estamos diciendo que hay que apretarse el cinturón, el primero que se tiene que apretar el cinturón es el Estado. El primero, ¿no? Porque ningún padre de familia exige a sus hijos algo que no es capaz de hacer. Ya, y ponerle a los grados de consanguinidad en esto me parece muy atrevido por mi parte. Entonces,
Evidentemente que hay que hacerlo, pero que hay que hacerlo por sentido común y por urgencia económica. Si estamos diciendo que la inflación está disparada, ya lo hemos explicado. Si estamos diciendo que el entorno micro y macroeconómico que aparece, por lo menos vamos a dejarlo inestable, aunque tenemos input de que pueda torcerse, el propio Estado es el que tiene que empezar a dar oxígenos a las familias y a los ciudadanos, no a las gentes, a los ciudadanos. Oiga, reduzca. Hoy he ido apuntando esta noche las inconsistencias, gravamen, tope, tratado, ¿no? Todo tiene un sinónimo utilizado en ventaja. Hemos hablado de las hipotecas, probablemente acabaremos hablando también de la brillante idea de topar la cesta de la compra, ¿no? Que será el siguiente punto donde nos meteremos, porque va muy linkado a esto. Pero en todos los proyectos que el Partido Socialista y todos sus adláteres de la extrema izquierda se están metiendo, lo único que se va a aplicar es la teoría comunista, que consiste en grabar y el Estado enriquecerse. E intervenir. Pero, por eso, graba e intervenir, pero con un matiz. Siempre y cuando el papá Estado siga cogiendo poder y siga engordando. Y lo que está ocurriendo en esta economía real, la economía del ciudadano, la del metro, señora ministra, y de la línea, es que sus ciudadanos cada vez están más delgaditos, porque el coste de la vida sube, sus ingresos bajan, no tienen ahorros, van consumiendo. Pero en cambio el papá Estado, vía renta, impuestos directos e indirectos, podemos hablar de gravámenes en la luz, en el gas, en la gasolina, porque esto lo estamos pagando todos los ciudadanos. Hay que moverse, hay que transportar. Cada vez el Estado está más gordo. Pues lo que está diciendo el señor Feijóo me parece de lógica social. Y digo de lógica social, que el Estado aprenda a dar oxígeno, que ahorre para que sus ciudadanos puedan producir. Porque hay que recordar que el Estado no produce, el Estado distribuye. El que produce son la ciudadanía. Y para que la ciudadanía produzca, tiene que tener estabilidad, ingresos y capacidad de consumo. Y no solamente aquí, en todos aquellos argumentos en que los bienes energéticos y primera necesidad, no es discutir si el gravamen es alto o bajo, el impuesto. Simplemente bájelo, dé un ejemplo, dele a sus ciudadanos la oportunidad de demostrar y salir adelante. ¿Qué tiempo va a tener usted de subirlo? No se preocupe, pero hombre, permitir que un macro Estado como el español, con no sé cuántos mil funcionarios, con no sé cuántos mil empleados, asesores, siga engordando y engordando y engordando, mientras la ciudadanía cada vez más delgadita, pues hombre, tarde o temprano esto tiene que pasar de factura. Y ya le pasó al comunismo. Se rompe la palmera. Bueno, la gran noticia de la semana. Se han tomado su tiempo, pero al final conocemos los 1.205 folios de la sentencia sobre los ERES, la sentencia que condena a 6 años de cárcel a José Antonio Griñán, a inhabilitaciones muy duras a Manuel Chávez y a otros. Bien, bueno, la cuestión, la sentencia, pues algún jurista pues se la habrá leído, en general los ciudadanos del todo no. La cuestión es el indulto. Después de producida la sentencia, pues la familia ha pedido el indulto, antes de conocer la sentencia, por cierto. Bueno, la defensa pide la nulidad de actuaciones. Bueno, pedir es libre, Dar es lo complicado, porque Sánchez va a tener un problemón con ese indulto. Si da el indulto, supongo que buscará subterfugios. Bueno, que no entre en la cárcel porque ha pedido el indulto, a ver si tal, a ver si cual. No sé cómo lo harán. Pero si da el indulto, va a palmar en cantidad de ciudades y en cantidad de autonomías las elecciones de mayo. Si no al tiempo. Ya se lo están avisando, ya lo deben saber en Moncloa. La sentencia, vean el siguiente trabajo. El Tribunal Supremo es claro, Chávez y Griñán fueron conscientes y consintieron el descontrol absoluto de los ERE. Semanas después de que se conociera el fallo que confirmaba la pena de inhabilitación para los dos socialistas y la pena de prisión para Griñán, esta semana se ha publicado la resolución de más de 1.200 folios que refleja lo siguiente. Griñán tuvo conocimiento de la ilegalidad del criterio de presupuestación que se venía utilizando para evitar el cumplimiento de la normativa sobre subvenciones y tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara. El Supremo considera que la Consejería de Economía concedió ayudas irregulares que Griñán era consciente que se ejecutaron a pesar de constantes advertencias y se actuó con la finalidad de evitar los controles. Su abogado José María Calero ha explicado que con alta probabilidad
presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del tribunal. Además, plantea un recurso de amparo ante el Constitucional, a lo que llega tarde, porque su plazo de 30 días ya ha caducado. La sentencia cuenta con 2 votos en contra. Las magistradas Ana María Ferrer y Susana Polo consideran que la decisión del tribunal vulnera la presunción de inocencia. Se basa en una mera especulación sin prueba seria y sólida. Después de más de 1.200 folios donde queda claro que Griñán fue culpable, ¿qué más sería necesario? Antes de someter el tema a nuestros invitados, hay 2 datos que tienen que conocer. El primero, el problema para Sánchez es que por el mismo delito le dio el indulto a Oriol Junqueras y a otros tantos de lo de la colla del Prusés. Ese es un problema. Y en segundo lugar, hombre, he visto que tal vez con el conocimiento de la sentencia esta impresión de agosto se ha ido disipando, la duda que planteaba Alberto Núñez Feijóo en agosto en unas declaraciones que a mí me han obligado al insomnio durante varios días. Porque decía el indolente Alberto Núñez Feijóo, decía, bueno, yo no deseo que, personalmente no deseo que nadie vaya a la cárcel. Pues mire, yo sí. Si es culpable de haber malversado 670 millones de euros de los andaluces, yo sí quiero que vaya a la cárcel. Si eso moraliza a la clase política que es la autora de este fraude, de este desvarío, de esta tomadura de pelo descomunal que duró 10 años, ¿sabe qué? Yo sí quiero que vaya a la cárcel y que luego que no lo indulten, porque hay 44 que están en la cárcel por malversación a los que nadie está pensando en indultarles. Esto ya empieza a ser un poco el coleguismo, el politiquismo este de, bueno, que no digan que yo soy un tío pues vengativo y cruel. No, hombre, no, que no. Escuchemos a Feijóo. Yo no tengo ningún interés en ver a un presidente del Partido Socialista Obrero Español, exministro y presidente de la Junta de Andalucía en la cárcel. No tengo ningún interés personal, se puede usted imaginar, al contrario, ni ningún interés político. Pero lo que no es de recibo es que se esté dentro del Partido Socialista Obrero Español cocinando aparentemente un indulto sin hablar con nadie, sin explicar a nadie y sin dar conocimiento a nadie. No tengo ningún interés. Pues yo sí lo tengo. Debe ser un tío vengativo, cruel, malvado, pérfido, no sé. Pero, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Bueno, que luego resulta pagafantas. Luego resulta que meterán en la cárcel a uno del mundo autonómico del Partido Popular y les volverán a hacer lo mismo que vimos pues, con Zaplana, con un montón de ellos. Pero bueno, cada uno decide en la vida lo que quiere ser de mayor. Don José María Sánchez, el indulto. Vamos al indulto, si se atreverán a darlo o no y qué elementos tenemos ahí. Adivino no soy, no sé si van a indultar o no, es claro por lo que ha manifestado el presidente del gobierno y bastantes ministros ya, ellos desean indultar. Pero luego está ese reparo que tú mencionabas, consistente en que puedan considerar que un indulto les perjudicaría electoralmente. No tengo ni idea, yo creo que ellos están en la idea de indultar. No es que no consideren el reparo, sino que tenderán a convencerse de que no va a tener esos resultados adversos de los que se les avisa y por lo tanto tenderán a indultar. El indulto en sí, bueno, claro, el indulto es una medida de gracia, pero es una medida de gracia que tiene ciertos requisitos. Entre otros, tiene que emitir informe la sala sentenciadora y el Ministerio Público. Yo tampoco sé adivino sobre esto, pero sospecho que por las características de la condena y de los delitos cometidos, la sala sentenciadora va a emitir un informe contrario al indulto. El Ministerio Público, en condiciones ordinarias, tendería a pensar que también, pero como tú has recordado varias veces lo del pues eso digo yo, que pues eso. Y por lo tanto, si me preguntan, diría pues eso, no lo sé. Claro, con informes contrarios
Es cierto que el gobierno puede indultar, pero en esas condiciones, en un indulto se advierte una voluntad política que se sobrepone y contradice lo que sería un criterio genuinamente judicial. Y por lo tanto eso pone de manifiesto una cierta arbitrariedad en el uso del derecho de gracia y por lo tanto un agravio comparativo respecto de personas que en la misma situación, como tú has mencionado, no van a ser indultadas. Y luego hay un informe, tampoco preceptivo, pero interesante, que es el de los socios de la coalición que compone el gobierno, que ya han dicho que los indultos, que por cierto la ley es anterior a la Primera República, Sí, la de claro. la ley de indultos, ¿verdad? Se generaron para otra cosa, para otro tipo de reparaciones distinto y que no están por la labor del indulto. Bueno, varias cosas. Primero, déjeme reaccionar a lo dicho sobre Feijóo. Yo creo que es evidente que esas declaraciones las hace en términos personales, es decir, personalmente yo no le deseo a Griñán nada malo. Ahora bien, desde un punto de vista de cumplimiento de ley y de fondo político, y esta semana el PP ha sido muy claro, las sentencias se tienen que cumplir y se está en contra del indulto. Y ha dicho que luego me ha parecido que han ido cambiando o madurando la lectura de la sentencia. Entonces, bueno, yo desde luego creo que en esta semana se ha sido contundente al respecto. Segunda cuestión, yo no me he leído los 1.200 folios de la sentencia, evidentemente, pero sobre lo que se ha publicado yo creo que da argumentos muy interesantes en relación con el argumento que está usando ahora el PSOE de hay que indultarle porque no se han llevado un duro, ¿no? Y que, en fin, total, tampoco hay que reprochárselo demasiado porque ellos mismos no se han metido ni un duro en el bolsillo, no se han beneficiado. Bueno, eso tiene varios argumentos para rebatirlo. Primero, fueron tanto Chávez como Griñán presidentes de la Junta de Andalucía gracias en parte a los beneficios políticos derivados de lo que alimentaba la bestia. Hombre, claro, de alimentar una red clientelar con 600 y pico millones de euros, que eso se traducía en votos en las urnas en el momento de tener que elegir a tus representantes en la Junta de Andalucía. Segundo, y esto es muy importante tenerlo en mente, el delito de malversación, que es por el que se le condena a pena de cárcel a Griñán, tiene un aspecto que es fundamental y que creo que hay que insistir en él, y es el de administración desleal. Es decir, un alto responsable político de una administración pública, como sea consejero de Hacienda, como era Griñán en su momento, tiene el deber de administrar correctamente los fondos públicos que dependen de su consejería en este caso. Y lo que queda acreditado en la sentencia es que él alentó, permitió y consintió, y por supuesto conoció, el desvío de fondos que en vez de ir a sus... Y pudo evitar. Y pudo evitar, exactamente, que fondos públicos que en vez de ir a quienes se los merecían, pongamos que erais vosotros, él consiguió que se desviasen y te fuesen a ti. O sea, es que la administración desleal es exactamente eso. Es que los fondos que tienen derecho de recibirlos ciertas personas, esas personas se les niegue sus derechos y acaben yendo a otras personas que no se merecían recibir esos fondos. Ese es el delito, eso es la administración desleal, eso es la malversación de fondos públicos y es por eso, yo creo que se entiende perfectamente que alguien que tenga la responsabilidad directa de administrar los fondos tenga que ir a la cárcel por no haber asumido y no haber sido lo suficientemente honrado en su desempeño de cargo público en ese momento. Y la última idea, ¿cuál es la diferencia entre el criterio de los que sentencian y las dos jueces que hacen ese voto particular? Pues básicamente las del voto particular dicen que Griñán no sabía o no era directamente responsable de ese desvío de fondos. Lo cual a mí, francamente, se me hace difícil de entender. Espera un momento, porque no vamos a ir a publicidad, pero esto Sí. merece un pequeño comentario. El comentario del voto peculiar de esas dos magistradas, Ana María Ferrer y Susana Polo, ambas con un pasado de equilibristas en el circo de Pinito del Oro. Porque vamos a ver, en el mismo voto particular de estas dos señorías se expresa que efectivamente
el sistema diseñado por Griñán fue el que permitió un agujero en lo público de 680 millones de euros. De eso sí son responsables, claro está. Pero como no estaban en el momento del reparto, cuando daban las rosquillas, pues que entonces, hombre, que pretender malversación no está bien. Brutal. Hay que ser un gran funambulista para mantener en derecho eso, ¿eh? Y sobre todo eso implica que serían los funcionarios quienes hubiesen sido los responsables y no sus jefes. Pero bueno, todo el mundo que haya trabajado en la administración pública sabe que los funcionarios están debidos a sus superiores jerárquicos y hacen en gran medida lo que se les manda a hacer. Francamente, me parece imposible pensar que los funcionarios hubiesen hecho esto sin conocimiento y sin indicaciones de su superioridad. Está claro. Vamos a publicidad. Continuamos con esto del indulto después. Estábamos hablando del tema del indulto, que va a ser muy importante, ya lo verán en las próximas semanas y meses. Raúl Ramírez. Bueno, estábamos aquí hablando ahora, mientras estaba la publicidad, de, bueno, pues como efectivamente estas señoras, ¿qué hacían en esta sala, ¿no? ¿Cuál es la función principal de sus señorías? Pues la función principal de estas dos señorías, aparte de análisis, equilibrismo, funambulismo jurídico, creo que has dicho, consiste en generar la base futura en la cual argumentar un posible indulto. Si ellas no hacen ese voto diferente, pues el indulto no tiene ninguna base, con lo cual intentar abrir una veta. Pero más allá de eso yo quiero dejar dos puntos, ¿no? Antes estábamos hablando de administración leal, delito de malversación. Y yo creo que se ha explicado perfecto, sin aburrir a la gente, que ya es de noche, es muy tarde, y no creo que quieran una disquisición jurídica al respecto, pero sí ponen una cuestión, dos cosas que me van a entender muy fácil. Una cosa es que yo no robe, otra cosa es que sea responsable de un equipo de gestión y por tanto una responsabilidad que se llama culpa invigilando, ¿no? Y del planeamiento. Yo tengo que responder de precisamente las instrucciones que siguen son las mías, jerárquicamente tengo una posición que está clara y tengo una administración entonces yo tengo una responsabilidad como vigilando de lo que esté ocurriendo. Digan lo que digan sus señorías, esto no lo pueden evitar. Pero si lo quieren volver a evitar, pues hemos visto de lo que son capaces de retorcer una sentencia, yo apunto otra cosa mayor. Oiga, es verdad, usted no se ha llevado el dinero, pero está reconociendo en varios puntos de sentencia que hubiera sido materialmente imposible sin la cooperación de estos dos señores. Y hay una figura que se llama cooperador necesario. Si hubiera podido mantener este delito en el tiempo continuado, si no hubiera la cooperación necesaria del señor Griñán y del señor Chávez, es evidente que no. Con lo cual, y en derecho, y no voy a seguir, la pena al autor material y al cooperador necesario, la misma. Eso es un primer punto, pero ahora vamos al segundo. Esto va a ser más divertido. A ver, esto es un autoindulto. Aquí se está dando un señor el primer autoindulto en la democracia española. ¿A que no saben ustedes el segundo, cuántos... Perdón, con los catalanes fue... A que usted no, pero hay que decir por qué es un autoindulto, que esto tiene más traca. ¿A que no sabe usted o ustedes cuántos ministros actuales del Consejo de Sánchez que tienen que votar el indulto eran consejeros del señor Griñán? Anda, 2 al menos. ¿Usted cree que puede ser objetivo un Consejo de Ministros que tiene que aprobar o promover el indulto de alguien al que he servido? Verde y con asas. O sea, ni la sentencia tiene pie ni cabeza, pero es que lo que viene es... Por eso digo que tiene dos problemas. Uno judicial, que es argumentar una base o generar una base donde poder sustentar un argumento de indulto, pero es que luego tiene otro más interno, que es que en el Consejo de Ministros, si usted y usted eran parte de la tortilla, ¿cómo me voy a pegar un indulto a mí mismo? Entonces, cuando hablo de indulto, me refiero a que uno es arte y parte de la solución del conflicto. De Ministros, sí. Bueno, en esta cuestión, ya está bien del bochorno. Hace nada han indultado a unos golpistas por el mero hecho de ser políticos. Ahora indultan a alguien que ha defraudado, que ha permitido defraudar millones de euros del erario público. Y está bien del bochorno. Es que la deslegitimación de las instituciones públicas, especialmente en la justicia, es un daño terrible a nuestra democracia. Y podemos poner en marcha una campaña para que el próximo gobierno de nuestra nación elimine la posibilidad de los indultos a nadie que haya tenido cargo público en su función pública. Un delito en su función pública. Es que no puede ser. Es ya una cuestión de ejemplificación. Porque yo entiendo en la figura de indulto un chaval de joven ha cometido un error, cuando es mayor se le indulta. Me parece bien. O
¿sabes? Porque además hay una segunda derivada, y permitirme, quien firma los indultos no es Sánchez, es Su Majestad el Rey. A mí me parece un bochorno institucional. A mí me parece que se ponga encima del tapete el mero hecho de indultar a alguien que ha permitido el robo o que ha dado un golpe de Estado, como ha pasado con los independentistas, con los separatistas, es que me parece bochornoso. Yo espero, sea el Partido Popular, sea Vox o sean los dos, en la aprobación que quieran los españoles, que eso se quite la mera posibilidad, que sea imposible, porque me parece una cosa deleznable y que estemos encima de la mesa, que si tal, que si cual. Esto es el juego del trilero. No puedes autoindultarte, no puedes utilizar tu cargo público que te hemos dado los españoles para que tú puedas ser indemne de tu propia acción. Es que no puede ser de ninguna manera. De ahí que estemos hablando aquí esta noche de eso, porque la última palabra la tienen los votantes. Claro. Y tienen que saberlo y recordarles. ¿Y qué fue de los seres? Por cierto, nadie habla del pobre interventor suplente de la Junta de Andalucía, que hizo más de 100 requerimientos al mando diciéndoles esto es ilegal, esto es incorrecto, por favor, que no. Y le hicieron la típica combinada alpina, le hicieron un decreto ley que reformaba determinadas cosas para ver si tragaba la cosa unos años más, y tragó por 4 años más. ¿Y la jueza? Bueno, antes yo he dicho que había una serie de propuestas que ha hecho el nuevo dirigente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con las que pues no estoy de acuerdo. Me parece que frente a la convicción está el titubeo, que él demuestra un muy evidente titubeo en el planteamiento de estas 3 opciones. Primera opción, primer supuesto. Una menor queda embarazada, quiere abortar, sus padres no quieren. La solución de Feijóo. En mi opinión, los padres no pueden jamás obligar a una menor a abortar. Por tanto, ese consentimiento no es para mantener el embarazo, sino que sería exclusivamente para abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén a favor o en contra, perdón, pues hay sistemas arbitrales en nuestro ordenamiento jurídico, como es una sentencia rápida de un juzgado de familia para concretar cuáles son las circunstancias que concurren al caso. Mire usted, sentencia rápida es imposible, no lo tenemos. En este supermercado que se llama España no lo hay. Si es sentencia va a ser lenta y mucho. El niño ya tendrá una edad, será así de alto cuando llegue la sentencia. No me jorobe, hombre. ¿Usted no sabe cómo están los juzgados? En Galicia los juzgados tienen sentencias de un día para otro. ¿Cómo? Querido, no, hombre, no. No. En segundo lugar, hombre, yo creo que es la primera vez que pasa en el Partido Popular, hasta llegar Feijóo no había pasado nunca. Estar de acuerdo con un tope que propone Podemos. Era el del tope a las hipotecas. Le preguntan en Arévalo, que es un pueblo precioso de la provincia de Ávila, a Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué opina usted sobre eso? La respuesta de Feijóo. Sobre las hipotecas, cuando nos digan exactamente en qué consiste, nos podremos posicionar. Eso va en contra de la propuesta de subir impuestos a la banca para que la banca lo repercuta a los ciudadanos. Deberían de ponerse de acuerdo exactamente qué es lo que quieren hacer con las hipotecas. Subir las hipotecas a través de impuestos a la banca es un error. Contener el precio de las hipotecas, ahí sí que nos interesa esa discusión. Contener el precio de las hipotecas, ponerles un tope, como propone Podemos, ahí sí que podríamos hablarlo. Pues no sé yo qué es lo que tiene que hablar, porque eso, en fin, bueno. Tercer asunto, ya termino, porque no me he puesto a buscar más que las muy obvias, aquellas con las que me he ido tropezando día a día. La tercera, ha ido por Tarragona, ha descubierto algo de Cataluña y decide, como ahora que está en esto de las monedas full, está prohibido la minería, pues ha decidido hacer una zanja. La zanja es que va a buscar en esa zanja el catalanismo constitucionalista. Mucha suerte, querido amigo. Yo soy catalán, tengo ya una edad, he vivido allí infinidad de años y no lo encuentro. Pero bueno, a lo mejor él con una pala más gorda, a fin de un pico más profundo, pues la encuentra. Si lo encuentra, ya le adelanto que va a ser del tamaño de un pigmeo. El catalanismo constitucionalista es como un pigmeo. Y aboga Feijóo, y esto todavía a mí me duele más. Hombre, en materia lingüística podríamos ser, pues, cordiales. La cordialidad lingüística, yo la he tenido siempre, hablo perfectamente catalán, lo cual no impide que me insulten. Tengo amigos tenderos cordialísimos con la lengua, incluso
pero que rotulan en español a los que les pintan de una forma grosera, escandalosa. En fin, que digo yo que a lo mejor la clave está en la defensa de la ley. No, ni cordialidad, ni más ni menos. Quien ha demostrado ser cordial, Alberto Núñez Feijóo, es la parte que piensa y sueña en español en Cataluña. En los últimos 40 años han sido cordialísimos, han aguantado carros y carretas. Y los otros los han ido oprimiendo, arrinconando. Les han hecho lo de la inmersión lingüística. Los tienen contra la pared. Y ahora llega el líder del PP, que así cree que va a ganar votos, digo yo, y asienta el principio de buscar el catalanismo constitucionalista. Vamos a intentar y trasladarle a todo el pueblo catalán que el constitucionalismo catalanista lo vamos a defender con todas sus consecuencias. Vamos a seguir trabajando desde el autonomismo constitucional, desde el catalanismo constitucional, para volver a la cordialidad social y a la reconstrucción económica e institucional que Cataluña merece. Y si hemos de proteger el catalán, como lo vamos a hacer siempre, eso es perfectamente compatible con la cordialidad lingüística para utilizar el idioma común del Estado. Pero Feijóo, ¿tú crees que Josep Piqué era un tipo borde con el catalanismo, con el idioma catalán? ¿Tú crees que Dolors Montserrat no habla catalán, no es catalana, es agresiva? ¿Tú crees que Alejo Vidal Quadras no se dirigía en un estupendo catalán en el Parlamento al presidente Pujol o a quien conviniera? ¿No eran cordiales? ¿No eran...? No, es que, no, chico, no lo entiendo, pero a lo mejor tú que compartes conmigo es la condición de haber vivido allí tantos y tantos años. Sí, además que cordialmente nos amenazaban en catalán, pero con una cordialidad extrema, o sea, una cosa tremenda, ir por la calle o cuando me tuvieron que poner escolta de policía, era cordial, era todo cordial, muy cordial, ¿sabes? Una cosa tremenda. Usted es un grandísimo fill de la gran puta. Ah, exactamente, sí, sí. O pim, pam, pum, no queda ni uno, cosas por el estilo, ¿sabes? Estas cosas que te decían por la calle. Tan agradables. El problema de todo esto es que es invertir la realidad. Claro, si tú dices que defenderemos el catalán, se presupone que en un momento dado está atacado. ¿Estamos de acuerdo? Pues no es verdad. Es que no es verdad. Cuando partes una premisa falsa, llegas a conclusiones que no son verdaderas. Y esto es un error. Pues hay otro error conceptual, porque en Cataluña hay ¿cómo decir esto? Hay como una línea, como una marea subyacente que habla de recomponer el momento de convergencia, ¿sabes? Los botones de convergencia. Y hay un estudio demoscópico, sé el autor, sé quién lo ha encargado, sé quién lo ha pagado, que dice que hay 300.000 votos de estos. Cuando se presenta alguna opción de estos, sacan 10.000 votos. La realidad es esta. Si el PP, a mí me preocupa, incluso al Partido Popular en este caso, si que llega a la Moncloa tiene que pasar por muchos diputados en Cataluña. Te aseguro, porque a muchos los conocemos, de esos 300.000 que tú identificas como huérfanos de convergencia, que si les preguntásemos uno a uno, todos te dirían, no, el Partido Popular es el que introdujo la opresión de las fuerzas de ocupación españolas, el que nos aplicó el 155, el enemigo. Sí, sí. Esto de Feijóo no tiene mucho sentido. Pero fíjate, lo que muchos políticos no ven es que lo que emergió cuando hicimos las dos grandes manifestaciones del 2017 fue esa Cataluña que se sumerge cuando llega el tema político. Lo que hay que hacer es que vuelva a emerger esa Cataluña. Y esa Cataluña no le vengas con la palmema del catalanismo, porque es el catalanismo constitucionalista. Esto es lo que voy a decir, ¿por qué lo voy a decir? Porque el catalanismo ahora en Cataluña es un equivalente a separatismo. Y constitucionalismo catalanista es un oxímoron. No lo va a entender nadie, ni el tato. Y eso es una muy mala estrategia a la hora del electorado. Entonces, el tema de la lingüística, si lo que se tiene que defender no solo es la ley, es la libertad. ¿Por qué el Estado en Cataluña, que es la Generalitat, por cierto, me tiene que imponer a mí que hable una lengua o que piense de una manera? ¿Por qué el catalán está
monopolizado por el separatismo? ¿Por qué se lo dejamos a ellos? Pero oiga, señor, yo creo es que este es un problema mucho más complejo que estas soflamas que están de estos cantos de sirena, estos votos catalanistas. Es que no existe. En Cataluña el catalanismo, y frases de Carreras, que es nuestro amigo, siempre nos lo dice, es que el catalanismo ya es un equivalente directo a separatismo. Oiga, vamos a ir a la verdad, vamos a emerger todo esto. Lo que me ha gustado de Feijóo, vamos a reconstruir Cataluña, vamos a hacer una reforma de Cataluña, de las instituciones, de la ley electoral, que siga sin modificarse desde el 78. Por eso está el gap que existe entre Lérida y Barcelona a la hora de eso. Cosas que realmente preguntan a los catalanes. Pero si empezamos a meternos en esta historia, nos estamos metiendo en el marco del que quiere el separatismo. En la lengua que está atacada, oiga, que no, oiga, no, la realidad... Y mire, yo le recomendaría al Partido Popular que fuese valiente y cogiese a personas que se dejaron la piel del Partido Popular en Cataluña en 2017 y los abanderase en el Partido Popular de allá. Y los escuchara un poco. José María. Gracias. Yo, con cierta prudencia, quisiera intervenir sobre esto, siendo ambos catalanes y, por lo tanto, conociendo y sintiendo la realidad de Cataluña, en fin, de una forma más grave y también más conocedora de la cuestión. Yo coincido en que esto es una pamema de Feijóo. Lo que no sabía es que el motivo pudiera ser este que tú nos das a conocer aquí, acerca de esos hipotéticos 300.000 votos. Pues puede ser el motivo de tal cosa que, a pesar de ello, tú sigues insistiendo en que es pamema, porque eso luego no sería conducente en términos electorales. Es que Feijóo en esta cuestión tiene dificultades serias. Tiene dificultades serias. Porque, como sabéis, como resultado de una jurisprudencia del TSJ de Cataluña y del Tribunal Supremo sobre ciertos fundamentos de lo que en su momento dijo el Tribunal Constitucional, a mi juicio insuficientemente, pero dijo, se llegó a esta situación conocida de una sentencia de 2020 del TSJ que determinó que al menos el 25% de la enseñanza de todos los alumnos en la enseñanza catalana tenía que impartirse en español o castellano. Bien, y esa sentencia no se ejecutó y entonces se interesó por entidades que trascienden el interés individual la ejecución forzosa y recayó un auto de ejecución forzosa en primavera de este año. Y la ejecución forzosa daba lugar a que la Generalidad de Cataluña tuviera que cumplir esa exigencia de un 25% de la enseñanza impartida en lengua española o castellana. Y la reacción de la Generalidad fue, como sabéis, aprobar un decreto ley que convalidó el Parlamento y luego promover una ley que aprobó el Parlamento también el mes siguiente, en junio de este año. Bien, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional sobre ambas normas. Pero, hecho esta relación de los antecedentes judiciales de la situación, lo que yo quiero destacar es la situación en sí, en qué consiste. Es decir, el gobierno catalán y las fuerzas que lo sostienen se oponen a que al menos el 25% de la enseñanza sea en lengua castellana o española. Claro, esto, así sabido, es de escalofrío. Es de escalofrío. Porque es que a mí me parece poco. Me parece poco. Pero, en fin, se oponen hasta esto. Y cuidado, en los pactos que celebran en la mesa del diálogo en julio, el gobierno firma uno de esos pactos y uno de los artículos de ese pacto es sostener la aplicación de ese decreto ley de la Generalidad y esa ley del Parlamento de Cataluña para que no se escolarice a los niños que viven en Cataluña al menos al 25% en lengua castellana o española. Has dicho una cosa con la que no puedo estar más de acuerdo, que es que el catalán, por desgracia, ha sido secuestrado por el independentismo. Y yo creo que cuando Feijóo habla del catalanismo constitucional, de alguna manera lo que se está refiriendo es precisamente a lo que acabas de decir, que eso no tenga por qué ser así. Es decir, que alguien pueda sentirse
español y catalán, hablando en catalán, y que no haya ningún tipo de conflicto de identidades en ese caso, ¿no? El caso, por supuesto, en fin, lo que acabas de relatar es lo más sangrante que tenemos hoy por hoy. Salía en los periódicos de ayer, en todos los periódicos, una entrevista del padre de Canet, cuyo hijo se ha convertido en el símbolo, porque ha sido él el que trajo la sentencia del TSJ y sigue peleando por ello, y de luego es indignante que no se cumplan las sentencias judiciales en Cataluña, y por supuesto estoy de acuerdo, Javier, también con lo que decías, que es una cuestión de cumplimiento de la ley y que la pelea está ahí también. Y bueno, y desde el PP se ha dicho que se tiene que cumplir el 25, incluso se ha puesto sobre la mesa que pueda ser un 50% de enseñanza en catalán y el otro 50% en castellano. Pero la cuestión de fondo, la cuestión política identitaria de fondo, creo que es exactamente esa. O sea, que el tablero político ha llevado a que el catalán sea un instrumento del independentismo. Y eso yo creo que hay que combatirlo. Y hay que combatirlo porque la convivencia en ese caso es imposible. Y es exactamente lo que están buscando. Y una idea también sobre lo que has dicho de las hipotecas. Hombre, una cosa es contener los gastos de las hipotecas, otra cosa es poner un tope a las hipotecas. Yo creo que no es exactamente lo mismo. Es decir, yo creo que a lo que se refería Feijóo en la entrevista es que le quites gastos a los bancos para que no te lo repercutan en las hipotecas. Eso no significa estrictamente poner un tope a los intereses de las hipotecas. Bueno, luego ha dicho... Podíamos hablar de establecer un tope a las hipotecas, bueno, que era eso no estaba ahí dicho, era la noticia del día propuesta por Podemos, lo cual no pasa nada por querer hablar con Podemos de eso, pero es extraño. Raúl. Cogiendo la última y la engarzando con nuestro compañero, ponerle topes a las hipotecas o no, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? No solamente topando el tipo de interés o no repercutiéndolo. Porque la banca se va a defender y siempre la banca gana. Lo que hará será endurecer la concesión de la hipoteca y el que sale perdiendo es el ciudadano. Con lo cual, yo creo que fuera del debate demagógico de cómo hacerlo, para mí lo importante es quién paga. Pero siendo muy breve, ¿constitucionalismo catalán? Sí, yo estoy de acuerdo con él. Yo estoy de acuerdo con el señor Feijóo. Oye, vamos a trabajar, a ayudar a ese constitucionalismo catalán. Pero ahí yo quiero saber el cómo, ¿no? Yo como proclama está muy bien, yo creo que todos comulgaremos con esto, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que una vez que uno toma el paso se salga del desdibujado límite entre la ficción y la realidad, y creo que ayudaría más a entender su postura si da indicios o pone pruebas en la mesa de cómo pretende defender ese constitucionalismo. Porque evidentemente si yo simplemente estoy moviendo la bandera sin enseñar el escudo, pues al fin lo que usted es mover el viento. Y yo creo que ese voto de esos 300.000 cautivos será más fácil enamorarse en el proyecto cuando sepan en qué está tu proyecto. Y ahora, como decía el compañero, hago a la inversa. Si yo voy a defender el constitucionalismo catalán, ¿cómo hago qué voy a hacer con el inconstitucionalismo catalán? Tendrá que mojarse, señor Feijóo, para que ganen credibilidad. 10 segundos muy para rápido. alusiones. Constitución catalanista, no catalán, es diametralmente distinto. Y de los socios que mantienen que no haya castellano, es Pedro Sánchez. Es el fondo. No tenemos tiempo para más. Así es que hasta aquí el debate. Muchas gracias a vosotros cuatro por vuestra presencia y opiniones, que como ven continúa madurar largo, ya verán. Gracias por estar con nosotros. Les deseo buen fin de semana en lo que queda. Hasta el próximo sábado. El acuerdo tiene castaña.